Bueno, empiezo con lo específico, con el circo, ¿no? Que al final es el ámbito en el cual me muevo mayormente. Veo un desarrollo de muchos colectivos de mujeres o de varios colectivos de mujeres que se ha creado hace unos años, que se ha iniciado. He estado también en encuentros donde he escuchado voces que realmente, bueno, ayuda de tener ese espacio solamente de mujeres para crear cierta manera o forma, sí, otra forma de crear quizás. Yo normalmente siempre he trabajado en equipos mixtos. También me guía esto del tema de mujer al tema de género en sí mismo, ¿no? Cómo lo tenemos que definir y cómo me defino yo como mujer o si me quiero definir como mujer o si hace falta esa separación de género también, ¿no? Por otro lado, observo que las creadoras o creadores y creadoris, o como lo llamamos, que están ahora moviéndose en el circuito, muchos son hombres, como si veo el circuito catalán o también si veo el circuito europeo. He visto muchos creadores masculinos o portadores de proyectos que son masculinos, que llevan los proyectos, y mucho menos mujeres, ¿no? Y hay también mujeres creadoras, portadoras de proyecto, pero siento que no han tenido tanto espacio o han sido desvisibilizadas, ¿no? Bueno, yo creo que por un lado por costumbre y herencia, por herencia patriarcal, básicamente. Para mí algo muy simbólico ha sido, por ejemplo, cuando organizaba las charlas en el marco de las jornadas de intercambio de dramaturgia, que hubo rondas de charlas donde al final acababan hablar los hombres. Eso, que al principio quizás hubo una conversación más mixta, pero sobre todo en formatos de diálogo más abiertas. Después acaban teniendo la voz los hombres y las mujeres se callaban. Y creo que hay, por un lado, otra forma energética de tomar la palabra o de estar. Quizás después creo que la mujer ha estado desde hace siglos en un lugar más de escucha y más de ponerse al servicio. Y creo que hay una cuestión de confianza. Después, bueno, hay también el hecho de que en muchas posiciones de poder, digamos, hay hombres. Bueno, primero de todo, bueno, ese término dramaturgia es muy nube un poco. Creo que es importante distinguir autoría y dramaturgia. Y hay dramaturgas, hay. Y a nivel de dramaturgia o mirada dramatúrgica, creo que es muy importante ver cómo está puesto en escena la mujer, que ya está condicionado muchas veces por los procesos de entreno. Cómo entrenamos, qué posiciones buscamos. El ejemplo clásico, mano a mano, un hombre fuerte y una mujer ágil pequeñita, que ya nos da un impacto dramatúrgico, ¿no? Esa corporalidad, esto que ver el hombre portando, después ver impulsos dramatúrgicos en este momento sería, vale, pues tenemos esta técnica que nos transmite ya este efecto. ¿Cómo juego con eso? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo no hago a la mujer, a esta persona ágil, frágil, dispuesta? ¿Cómo doy varias facetas
no solamente a la mujer, también al hombre o a las personas, otras personas que están ahí, ¿no? Cómo escribo en otra forma escenas. Creo que ahí hay un proceso largo que se está iniciando ahora, que es decir, que también todavía viene de las entrenadoras y entrenadores que vienen del deporte, en parte en las escuelas de circo. Y vienen quizás con esa herencia de, mira, esto puede ser una mujer, esto un hombre, que no tiene nada que ver, que ya viene de dónde, ¿sabes? ¿Qué requisitos, qué recursos das a una niña cuando crece para que pueda desarrollar ciertas capacidades? Y ahí ya empieza. Lo bueno es que a mí como niña tenía mis cuchillos, escalaba los árboles, siempre jugaba con los chicos y entonces estoy bastante acostumbrada también de moverme en mundos de hombres y no me dan tanto respeto. O como intento de que haya pocas personas que me intimiden. Me intimidan más mujeres súper fuertes, que las hay, y además presentan su fuerza porque hace falta. Que también tengo, bueno, con el proceso que hemos hecho con Somnoise, por ejemplo, en las muestras que hemos hecho, recibimos respuestas o feedback bastante diferentes por parte de mujeres. Que siento que ahí hay, por ejemplo, una capa de lectura que, bueno, quizás tienen más energía femenina, eso. Y a nivel de género creo que es un tema muy amplio y muy difícil de responder en 15 minutos. Y hay especialistas en ese tema. Y yo puedo hablar de mi experiencia personal y mis sensaciones, pero esto.